Universidad, y de parte mía quien habla es el docente Magíster Aldo Joel Martínez Vélez, para poder desarrollar junto a ustedes a través de este aula virtual lo que es el curso de lenguaje y redacción. Hay que partir entendiendo de que la comunicación es algo intrínseco en el propio ser humano. Nosotros, desde que hemos ido evolucionando y que nos hemos ido desarrollando como seres, hemos tenido la necesidad imperiosa de comunicarnos, siempre a través de un lenguaje, ya sea verbal o no verbal. Esto lo iremos entendiendo a medida que podamos compartir estas experiencias a través del desarrollo de esta asignatura. Quisiera plantearles a ustedes esta frase que de repente nos va a motivar y la que dice: haremos de lo ordinario algo extraordinario. Innovar, según las propias palabras de Cervantes, significa hacer esto, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Y la comunicación, que es de todos los días, es un fenómeno social, siempre la venimos practicando. Por eso propongo que ustedes se animen y podamos entender de que hay que fortalecer esta capacidad, o como algunos lo van llamando, un tipo de inteligencia, para ser más exacto, la inteligencia lingüística. Observemos, lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatarnos. Nosotros lo que vamos a es desacostumbrarnos en algunos saberes que hemos tenido propios de la secundaria o del nivel regular que se haya podido tener. Ustedes van a ser los propios actores también de su aprendizaje. Esto, lo que vayan a saber, finalmente lo tendrán que poner en práctica en algún momento de su experiencia profesional. Primera instancia es las prácticas preprofesionales. La comunicación está en todas partes. Y quizá todo empezó en este propio fenómeno que es la evolución del propio hombre. Pero no es en sí las facultades físicas, morfológicas, fisiológicas, las que han condicionado el cambio de las personas. Es en verdad el cerebro humano. Nosotros hemos pensado hace mucho tiempo de que el hombre venía de una sola rama, de manera lineal. Hemos evidenciado que hace mucho tiempo se halló en Etiopía, para ser exacto, los restos óseos de una Australopithecus. Lucy le pusieron el nombre sus descubridores. Irónicamente fue porque mientras la estaban descubriendo, mientras la estaban haciendo toda esta investigación, escuchaban esta famosa música de los Beatles, Lucy, he aquí el nombre que le pusieron. No entendamos, sin embargo, de que fue ella el tronco primigenio a través del cual se desarrolló la evolución. Hay que entender que hubieron varias especies de homínidos, entre ellos el Homo habilis, el Homo faber, el Homo erectus, el Neandertal, y llegando a nosotros mismos, el Homo sapiens, cada uno con una característica muy particular. Por ejemplo, el Homo habilis ya se preguntaba, ya se cuestionaba sobre algunas cosas de la vida. Se preguntaba, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedía después de la vida? Ya enterraba a sus congéneres. De pronto también se ponía a pensar qué eran aquellas luces que fulgurantes aparecían durante la noche. Este fue quizá el que descubrió e inventó algunas herramientas. Pero había un encargado de todo ello, un responsable de todo ello. ¿Quién? El cerebro. Y el cerebro se fue fortificando cada vez más, creciendo cada vez más y mejorando en sus funciones. El consumo de carne, en un inicio carne cruda, también proveyó de lo que necesitaba el cerebro. Necesitaba de proteínas. En algún momento, con el descubrimiento del fuego, esta carne cruda pasó a ser un alimento exquisito para cada una de las personas. Su consumo evidenció y trajo como consecuencia el desarrollo del cerebro. Y de pronto aparece una especie mucho más sofisticada, mejor preparada, con un lenguaje que en sus inicios fue un lenguaje de tipo no verbal, el Homo sapiens. Se dice, de acuerdo a las investigaciones que han realizado varios antropólogos y paleontólogos, que el Neandertal, el habitante por excelencia de Europa, coexistió con el Homo sapiens. Su extinción del Neandertal fue bastante penosa y dura. Quizá alguna enfermedad traída por los Homo sapiens, o quizá porque de pronto les era imposible reproducirse. El Homo sapiens sería la especie predominante. De depredados pasaríamos a depredadores. Por ejemplo, para poder citarlo, para que ustedes puedan entender, el esmilodón, más conocido como el tigre diente de sable, en algún momento se convirtió en una amenaza terrible para cada uno de nosotros. Pero ojo,
el descubrimiento del fuego, el uso de herramientas, la fabricación de herramientas por parte del Sapiens, haría que nosotros tomemos ventaja sobre estos depredadores. Tanto así que empezábamos ya nosotros a tomar protagonismo en este anchuroso mundo. El poblamiento de América se produjo de repente de manera accidental, pasando por el estrecho de Bering, según algunos estudiosos, o llegando en algunas barcazas rudimentarias, dicen otros. Pero hay que entender de que hubo un fenómeno social que permitió trasladar de generación en generación esos nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos tenían que ser pasados de padres a hijos. Y todo esto se permitió única y exclusivamente gracias a este fenómeno llamado la comunicación. Hasta esta parte de la clase, alguno de ustedes estará preguntándose, ¿y qué pasó? ¿Quién fue primero? ¿Fue el lenguaje verbal o fue el lenguaje no verbal? Pues les diremos, el desarrollo del cerebro evidenció que nosotros fuésemos una especie sobresaliente sobre las demás. ¿Pero quién fue el primero? Ese es el interrogante que nos lleva hasta este punto de la clase. Es innegable que el cerebro y lo que producía necesitaba manifestarse. Y la mejor forma de manifestarse era el lenguaje. Indudablemente, antes de adaptar todo lo que hoy conocemos como aparato fonador, llámese la tráquea, la laringe, las fosas nasales, los pulmones, antes de ello, el hombre utilizaba su cuerpo para poder expresar algo. Yo me traslado imaginariamente, y los invito a ustedes también, que puedan trasladarse a través de la historia. ¿Qué tan desesperante habrá sido, por ejemplo, comunicar que de pronto cerca de la población de Sapiens había una amenaza? ¿Qué habrían hecho? ¿Haber imitado de repente los rugidos de un esmilodón? De pronto, cuando querían cazar, ¿cómo decían que había un mamut muy cerca? ¿Cómo es que de pronto ellos manifestaban sus sentimientos? Primero fue el lenguaje no verbal. Pasaría unos cientos, miles de años, para que luego adaptaría este conjunto de órganos que tuvieron como función primigenia la respiración. Me refiero al pulmón, la tráquea, la laringe, me refiero a las fosas nasales, me refiero a la lengua, hasta los propios dientes. Todos ellos intervienen para la articulación de sonidos. Más adelante, un lenguaje mejor sofisticado, mejor elaborado, mejor preparado, el lenguaje verbal. Imaginémonos esta escena. Había pocos conocimientos. Imaginemos que de pronto el hombre tenía que transmitir las formas y técnicas de cacería. Imagínense que de pronto tenía que curtir pieles para el uso como taparrabos o alguna forma de vestimenta. El fuego ya era un elemento dominado casi a la perfección por estos señores. Las técnicas de caza eran información que necesitaban ser comunicadas. Y no había mejor forma que trasladarla de padres a hijos. Aquí también está presente la comunicación. El responsable de esto, desde hace buen tiempo, desde hace buen rato, les vengo diciendo a ustedes, que es el cerebro. Es quizá el órgano más importante que va a controlar todas las funciones, que va a encargarse de proporcionar todos los conocimientos. Se necesita materializar el pensamiento. ¿Y cómo se materializa el pensamiento? A través del conocimiento, a través de la comunicación y a través del lenguaje. Algunos dirán, hemos escuchado de pronto de algunos animales que poseen formas comunicativas. Y es correcto. Muchos de estos seres tienen formas comunicativas. De repente menos preparadas, menos sofisticadas que nosotros. Les pregunto, y les doy algunos breves segundos para que ustedes nos puedan decir, después del hombre, ¿qué especie será la que tenga mejor forma de comunicación? ¿Tu respuesta? Dirán algunos, el perro, los primates, tales como el chimpancé, o algún cetáceo por ahí. Si tu respuesta fue un cetáceo, estás en lo cierto. Para ser más exacto, aquel que tiene después del hombre mejores formas de comunicación es el delfín. Se ha logrado detectar en los delfines del Caribe, para que se ubique geográficamente esto, en la parte de Cuba, por ejemplo, tienen todo un alfabeto de sonidos. 74 sonidos distintos para distintas formas y situaciones. Por ejemplo, cuando están pescando, cuando están apareándose, cuando están en busca de sus críos, tienen sonidos distintos.
es todo un lenguaje, muy parecido de repente al alfabeto que nosotros dominamos. Pero ¿dónde radica la verdadera diferencia? Es que muchas de estas especies solo se comunican por instinto, mientras que nosotros utilizamos el raciocinio para poder trasladar la información. Un cerebro muy poderoso es el que tiene el ser humano. Y hemos visto y hemos podido vislumbrar, y hasta esta parte hagamos una pequeña retroalimentación, no venimos de manera lineal y consecuente de una especie única de primates. La imagen aproximada de un Australopithecus, quizá aquí un Homo erectus, y la forma de un Neandertal. Pero el predominante, aquel que va a triunfar en esta escala evolutiva, es el Sapiens. ¿Qué es lo que se ha querido hacer durante todo este tiempo? En algún momento, aquellos primeros habitantes de las cavernas, que dejaron de ser nómades para convertirse en gente sedentaria, quisieron mostrar lo que veían, lo que de pronto observaban, lo que tenían en su entorno. Había animales como estos, pero lo sabemos ahora gracias a la pintura rupestre que ellos pudieron hacer. Quizá con la plasmación de sus manos en alguna roca, quisieron decir, aquí estuvimos, aquí nosotros vivíamos. Y que de pronto sabían que años, cientos de años más adelante, habríamos quienes vamos a descubrir. Sus formas de convivencia social, sus actividades cotidianas, e incluso, observen ustedes, esos pequeños animales que se convertirían en inseparables amigos, me refiero al perro. Todo ello tenía la necesidad de comunicar. Tenían la necesidad de comunicar lo que veían en su entorno, sus experiencias, su identidad. Dijeron de pronto, aquí estamos presentes. Y una vez más, volvemos a decir, estamos frente a un fenómeno de la comunicación que va a ser necesario a lo largo de nuestro proceso evolutivo. Este proceso no se va a detener, este proceso va a continuar. Y pasamos de un periodo histórico a otro periodo, de una etapa primitiva a un periodo que algunos lo suelen llamar esclavista. Entre ellos vamos a mencionar a la cultura y a fabulosa cultura griega. Es ahí donde muchos conocimientos va a surgir. De pronto hablamos también del surgimiento de la filosofía, del surgimiento de algunas ciencias, y ahí, una vez más, el lenguaje es el protagonista. Bien valdría la pena, de pronto, observar cómo va nuestro contexto económico-social, porque aquí también está presente ese fenómeno social que hoy nos preocupa y es motivo de nuestra clase. Se llama la comunicación, pero ¿qué sucede dentro de nuestro entorno? ¿Qué pasa en nuestro país y qué pasa en el contexto internacional? Les paso un dato que seguramente les va a preocupar. Hasta el año 1999, la población mundial oscilaba entre los 5 billones de habitantes. Esto ha pasado algo más de 20 años y ya nos encontramos en una preocupante escala de crecimiento. Estamos a la fecha más o menos en un total de 9 billones de habitantes. Ese crecimiento poblacional, sin embargo, no impide que crezca la comunicación. Por el contrario, las formas y medios de comunicación se tienen que ir perfeccionando. Echémosle una mirada al contexto internacional. Los grandes fenómenos económicos sociales que ustedes pueden observar en pantalla son la globalización, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el crecimiento de los medios de comunicación. La globalización es un fenómeno económico-social que prácticamente está convirtiendo a todo el mundo en una sola comunidad. Fomenta el uso de una misma moneda, de un mismo idioma. Para que tú necesites viajar por el mundo, necesitas llevar $1. Eso es lo que te va a permitir de repente comprar aquí, en Europa, en parte de Asia y en algunas otras partes más. ¿Cómo es que te podrías comunicar asertivamente, de manera igualitaria y facilitarte tu traslado? Es el inglés. El inglés posiblemente, hasta que no exista otro cambio social, es el que nos va a permitir que de pronto traslademos la información y nosotros mismos vayamos de un lugar a otro. Ese es el fenómeno de la globalización. La globalización hace que la ciencia, la tecnología y todos los hechos que puedan suceder en un lugar, de pronto nosotros en tiempo real ya los podamos conocer.
¿Qué más sucede en esto? Es innegable el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ustedes recuerdan, ¿cuál fue el primer celular que llegó hasta nosotros? Un celular bastante grande, un celular que voy a evitar decir la marca para que no se entienda que vamos a hacer un pequeño cherry, pero ustedes seguramente traen consigo y a la mente ese celular que tenía forma de ladrillo, que nosotros estirábamos una antenita que permitía guardar tan solo 20 contactos, una pantalla verde. Esa era la primera forma de celular, pero sofisticada para su tiempo, porque el teléfono fijo ya dejaba de pronto de lado y nos permitía llevar nuestra comunicación a donde nosotros también estuviésemos. Ha pasado un poco menos de 20 años y tenemos los celulares más sofisticados, más preparados, casi interactuamos a través de ellos. Ya no es solamente un móvil a través del cual hablamos o recibimos mensajes, sino que también preparamos nuestros trabajos, enviamos nuestros proyectos. Ese es el adelanto de la ciencia y la tecnología. Hoy en día hablamos también ya de ingeniería genética, hablamos de robótica, hablamos de inteligencia artificial. Y, cómo no, el desarrollo de la ciencia y la tecnología va a permitir el crecimiento de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden estar exceptuados, no pueden ser ajenos al crecimiento de la ciencia. Por el contrario, la ciencia y la tecnología va a permitir que los medios de comunicación puedan ir creciendo. Si nosotros hablábamos hace tiempo que el medio más rápido de comunicación era el telegrama nos permitía economizar el lenguaje y tú tenías que pagar de pronto por cada palabra que se escribía en este documento escrito. Si por ejemplo decías, papá, un saludo fraterno, me encuentro aquí en la ciudad de Huancayo, la vida es bastante cara y yo necesito que me mandes prontamente un giro de dinero. Saludos fraternos a mi señora madre, a mis hermanos y a todos los vecinos que tenemos en el barrio. Hasta ahí tendrías que pagar prácticamente una fortuna. Nosotros tendríamos que decir, papá, necesito dinero, yo padecer de hambre, pronto, si no enviar, yo morir. Ese lenguaje casi tarzanesco, valga la expresión, permitía que nosotros economicemos. Y en su mejor esfuerzo, el telegrama tendría que llegar entre 2 a 3 días. Esa era la forma de comunicación más rápida. Pero ahora, a través del celular, nosotros podemos ubicar a las personas casi instantáneamente. El celular, fuera de convertirse en un instrumento de moda, es ya una necesidad. Pero no vamos a hablar de los erróneos y equivocados usos de lo que es el celular, que será tema, por cierto, más adelante que podamos tratar. Los medios de comunicación, por lo tanto, se han visto favorecidos por el adelanto de la ciencia y la tecnología. Ustedes hagan un pequeño análisis crítico de cómo va el uso, por ejemplo, de las redes sociales. ¿Utilizamos bien el WhatsApp? ¿Estamos bien en el Facebook? Imagínense ustedes, para comunicaciones bastante triviales utilizamos el Facebook, que bien podría ser utilizado para cuestiones académicas. Entonces, el adelanto de la ciencia y la tecnología no siempre es bien empleado. Este es el contexto, este es el lugar, esta es la comunidad global en la que nos estamos desarrollando. Y llegamos a esta fama. De repente podremos parodiar, de repente podemos jugar un poco con el lenguaje. Si hemos hablado de Neandertal, de Sapiens, ¿y hacia dónde vamos? Hacia la aparición del Homo futurus. ¿Qué me espera de aquí para adelante? Me espera este mundo. Aquí les he puesto sobre imágenes que podemos explicar algunas de las cosas que vamos a poder observar de aquí a unos cuantos y pocos años. El mundo globalizado a través de las comunicaciones, todos interactuando en una sola comunidad. Todas las personas de pronto van a sentir la necesidad de comunicarse. Tenemos este ejemplo de las pizarras digitales. Ya no vamos a tener esas pizarras verdes que ustedes recordarán de la primaria y que lamentablemente a la fecha algunos lo siguen utilizando. Esas pizarras que de pronto nos van a permitir que nosotros podamos deslizar la mano, sacar fotocopias, utilizar imágenes, etc. Y cómo no, y si yo me traslado al campo de la ingeniería, dejaremos de lado esos mapas impresos en una hoja de papel extensa para hablar de las imágenes tridimensionales, hologramas para ser más exacto. En todo ello, una vez más decimos
La comunicación está presente. ¿Y la comunicación nace dónde? En la información. Estamos en una época, en la época de la información. Desde los albores de la humanidad siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos. Tenemos, por ejemplo, retrocediendo, haciendo una pequeña retrospección, en algún momento se comunicaban cuestiones básicas, lo que se observaba, lo que de pronto vivenciábamos, nuestra propia identidad, hablábamos acerca de nuestra cotidianidad. Era información que fácilmente se podía guardar de generación en generación. Parte de estos también eran los mitos. Estamos aquí en la ciudad de Huancayo y bien vale la pena que nosotros hablemos de su identidad. ¿Han escuchado ustedes de pronto por qué es que comemos 3 veces al día? Los huancas han tenido una forma bastante curiosa de explicarlo a través de un mito. Cuenta la historia, parodiando a un excelentísimo escritor del Valle del Mantaro. Nosotros decimos que comemos 3 veces al día porque es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, los huancas cuentan su propia historia. En algún momento se encontraban ellos confundidos, dice la narración. Así es que decidieron enviar a un emisario hasta el alto de Huaytapallán. ¿Para qué? Para que pudiese preguntar cuándo es que se debe de comer y cuándo se debe de trabajar. El encargado, o mejor dicho, el que pidió hacerlo fue el Zorzal, conocido por ustedes como el Chihuahua. Este voló hasta el alto y conversó con el Huayayo Carhuancho, un dios tutelar de los huancas, y le preguntó: los huancas me envían para decirle a usted cuándo es que debemos de comer y cuándo debemos de trabajar. Buena interrogante, dijo el Huayayo Carhuancho. Ustedes tendrán que comer durante todo un día para poder trabajar los 3 siguientes días. Despistado era el Chihuahua. Volvió, se cruzó con otras aves, vio a lo lejos una cantidad de aguas en una laguna, vio lo que hacía la gente, lo que los animales pastoreaban. Se distrajo. Y al ser interrogado por los huancas, este mencionó: me dijo que de pronto debiéramos de comer 3 veces al día. Y cuando trabajamos, dijeron los huancas, bueno, vamos a comer cuando podamos. Esa fue la respuesta que dio el Chihuahua, al revés de todo el encargo. Muy molesto, el Huayayo Carhuancho descendió hasta los valles y preguntó cuál era la causa del desorden. Y le dijeron cómo había mencionado el Chihuahua. Así fue. Dijo: ya no podemos hacer nada. Ustedes están acostumbrados a comer 3 veces al día. Pero, ni modo, el causante de todo esto tendrá que ser castigado. Lo llevó a un apartado al pequeño Chihuahua y le dijo: a partir de ahora tú no caminarás, tú saltarás. Por eso es que lugares como Guayucachi, Zapallanca, Viques han imitado en el Guaylas el paso del chihuaquito. Y de pronto le dijo también: tendrás entre todas las aves las plumas más oscuras y por último te alimentarás de frutos verdosos. Estimados estudiantes, esa es una forma de transmitir comunicación, a través de una narración tradicional, típica. Ahí está presente también la comunicación. Dije, hagamos de lo rutinario algo extraordinario. Y en esa forma de transmisión de generación en generación también estaba la comunicación. Pero la información, valgan verdades, era poquísima, era escasa, era básica. Pero con el crecimiento y la complejidad que significaba la sociedad, hemos tenido la necesidad de transmitir muchas cosas más. Hablábamos, hace rato les decía, acerca de lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial. Ahora, el mundo está en manos de la tecnología. Por lo tanto, la información ha crecido. Y la información tiene 2 características. Observen ustedes. Presenta un ritmo vertiginoso. Significa que su crecimiento es rápido y acelerado. Siguiente característica. Necesita ser comunicado. De nada sirve que exista la información si no va a ser trasladada de persona a persona. Y de repente, lo mejor, en un tiempo real. Por lo tanto, si tenemos estas características, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Que sea comunicada. Y ahí es donde surge el fenómeno social llamado comunicación. Reflexionemos en esta parte. Somos animales lingüísticos, es decir, tenemos la imperiosa necesidad de comunicarnos.
Y estamos de regreso con cada uno de ustedes. En esta ocasión para poder observar cómo se produce este fenómeno que es nuestro motivo de clase, que es la comunicación. Por cierto, en algún momento en la clase número 3 vamos a hablar la diferencia de comunicación entre los varones y las mujeres, que por cierto nuestra naturaleza evolutiva ha hecho de que no nos comuniquemos de manera igual. Pero observemos cómo se produce la comunicación. Si alguno de nosotros hemos pensado que la comunicación es un fenómeno que solo se produce a través de las palabras, estamos equivocados. La comunicación verbal o la comunicación escrita es una forma de comunicación, pero nosotros utilizamos otros recursos también para trasladar la información. Observen ustedes el cuadro que tenemos aquí. Hablamos de la comunicación corporal, hablamos de la voz, que es algo así como la inflexión de las palabras, y hablamos también de la comunicación a través de las palabras. Siempre nos hemos detenido a pensar que la comunicación es solo y única y exclusivamente a través de las palabras. El 7% tan solo es la comunicación a través de las palabras. La voz, que es la forma como se dice, como se emplea estas palabras, es el 35%. Pero qué tal sorpresa, interesante también. Nuestro cuerpo siempre dice algo, intenta trasladar algo, nuestra mirada, nuestras manos, la forma como caminamos, la forma como nos paramos. Eso es la comunicación del tipo corporal. Entendamos. Partamos de lo siguiente. Las palabras se pueden trasladar y se pueden efectuar de dos maneras: la comunicación verbal y la comunicación escrita. Cuando nosotros estamos utilizando el teléfono por la calle, estamos caminando, saludamos a algún familiar a lo lejos diciendo hola, es la comunicación del tipo verbal. Pero cuando tenemos la necesidad de realizar un documento, de mandar un informe o de pronto de escribir un letrero advirtiendo de algo, esa es la comunicación del tipo verbal escrita. También, la forma como utilizamos estas palabras, el tono de voz, la inflexión, eso le corresponde a este 35% llamado la voz. Para que puedan entender cada uno de ustedes. Recordemos, y podemos de repente parodiar un poco con ese poema monumental de Pablo Neruda, el poema 20. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Si es que tan solo decimos así, el poema no va a significar nada y de repente podemos matar la intensidad emocional que ha querido plasmar Pablo Neruda. Pero si de pronto decimos, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. La forma como lo dije, el tono que utilicé, esa es la voz, que importa muchísimo para darle vida a lo que nosotros estamos diciendo. Esa es la voz. Pero no caigamos en el error, ya ustedes, en el campo laboral, que no nos traicione, que las palabras no digan una cosa y que nuestro cuerpo diga otra cosa. La forma en cómo miramos. Si bajamos la mirada, la subimos, desviamos hacia uno de los lados, eso nos está arrojando una gran cantidad de información. Se dice, por ejemplo, que las personas se ponen en una posición de cruzar las manos frente a un diálogo o cuando algún jefe superior los pueda llamar, es que esta persona está en una actitud defensiva. Eso es la comunicación del tipo corporal. Pero también la forma como nos paramos, la forma como caminamos. Estamos arrojando la información de nuestro estado de ánimo. Estamos diciendo cómo nos sentimos. Todo ello, si podemos utilizar adecuada y efectivamente, vamos a ser protagonistas de una gran comunicación. Los aliento a cada uno de ustedes a recapitular en esta información y a buscar más información para que pueda hacerse más nutrido nuestra clase. Estamos en una siguiente sesión con cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar en esta charla virtual. Hasta pronto.